Esta mañana estuvimos hablando sobre el tema de la escuela bíblica, que era el arrebatamiento de la iglesia. Y hablamos sobre lo que la Biblia enseña que acontecerá pronto, relacionado a la segunda venida de Cristo y los acontecimientos que sucederán antes de la segunda venida de Cristo. Y prestar atención sobre esos acontecimientos que ya algunos de ellos se están desarrollando como principios de dolores y como señales de que pronto el mundo entra en ese periodo de tiempo que la Biblia le llama la última semana profética de Daniel, el día de angustia de Jacob, el día de Jehová. Están todos esos acontecimientos conectados unos con otros. Hablábamos en la escuela bíblica sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia es precisamente de acuerdo a los que creemos en un arrebatamiento antes de la gran tribulación. El arrebatamiento es lo que da precisamente inicio a todos esos acontecimientos. Gloria a Dios. El capítulo 21 de Lucas, él precisamente hace mención de esos acontecimientos que vendrán sobre la tierra como un lazo. Pero también nos advierte a nosotros, la iglesia del Señor, de cómo estar preparados. Porque aunque la iglesia pues es la iglesia del Señor y nosotros somos salvos por fe, somos salvos por una confianza plena en el Señor Jesucristo, somos salvos porque la sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados, hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Pero también las Sagradas Escrituras nos recomiendan y nos mandan a nosotros a estar preparados, a no ser negligentes, a no estar descuidados, a no pensar de que por mero hecho de que somos la iglesia del Señor Jesucristo que podemos descuidarnos. Por el contrario, la Biblia nos recomienda a nosotros de que porque somos la iglesia del Señor Jesucristo, de que somos el pueblo que Él ha lavado con su sangre, debemos estar preparados en estos días finales más que nunca y buscar su rostro más que nunca y apartarnos de todo tipo de pecado hoy más que nunca, como dice el acontecimiento, como dice el versículo en Apocalipsis: el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, siga ensuciándose más. Nosotros como iglesia del Señor, el Espíritu de Dios nos manda a nosotros a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y nosotros podríamos decir, bueno, la santidad es perfecta, ¿por qué tenemos que perfeccionar la santidad? La santidad es perfecta. Y cuando se deposita en nosotros por la presencia del Espíritu Santo en nosotros es perfecta. Pero esa presencia del Espíritu Santo en nosotros debemos lograr que se complete, que se perfeccione su expresión en nosotros. Porque nosotros no somos perfectos. Pero necesitamos que esa presencia, su expresión, la expresión de esa presencia santa en nosotros llegue a su máxima expresión. Por eso Pablo dice, perfeccionar la santidad de vosotros, que llegue a su máxima expresión en vosotros. Y eso es responsabilidad de cada creyente. No es responsabilidad del Señor, es responsabilidad nuestra como creyentes, como personas que profesamos ir para el cielo, como personas que profesamos haber sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Como fue la responsabilidad de las vírgenes, de aquellas 10 vírgenes que nos habla el capítulo 25 de Mateo.
Era la responsabilidad de las 10 vírgenes, y el número 10 nos habla de ese conglomerado completo de gentes. Era la responsabilidad de las 10 estar preparadas. Pero la Biblia nos dice a nosotros que solamente 5 de ellas estaban preparadas lo suficiente como para entrar a las bodas. Y nosotros podríamos decir, hay mucha gente que dice, bueno, eso no es para nosotros porque nosotros somos la novia. Bueno, lo que pasa es que la Biblia habla en términos generales a veces habla en términos específicos y a veces habla en términos generales. Como el Señor Jesucristo, Él es el Cordero Pascual, es el Cordero del sacrificio, pero también Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Entonces la iglesia sí es la novia, pero también somos las vírgenes. Como hablando el número 10 nos habla ese conglomerado de personas que como vírgenes esperan a su Señor y a su amado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. 5 de ellas, dice la Biblia, que eran prudentes. Y 5 de ellas, dice la Biblia, que eran insensatas. ¿Qué hacía que las 5 vírgenes prudentes fueran prudentes? Porque todas eran vírgenes, todas estaban esperando al esposo, todas tenían aceite, todas estaban en el mismo tiempo, todas estaban en el mismo lugar. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Negligentes. Las 10 tenían aceites. Nos dice el texto sagrado que las 5 prudentes tomaron consigo aceite extra. O sea, ellas estaban haciendo todo lo posible y todo lo que estaba en su alcance por entrar a las bodas. Ellas querían entrar a las bodas, ellas no querían perderse la fiesta. E hicieron todo lo que estaba en su poder. Por si acaso se tardaba el esposo, de que si se tardaba ellas estuvieran preparadas. Aunque él se tardara, ellas estaban preparadas para cuando llegara y se diera el anuncio de aquí el esposo, se abriera la puerta y ellas entraran. Eso las hacía a ellas prudentes. La diligencia de ellas de asegurarse y hacer todo lo que estuviera a su alcance y en su poder para entrar, para no perderse ese acontecimiento. Las 5 insensatas negligentes, precisamente eso las hacía negligentes, que ellas no se ocuparon en hacer todo lo que estuviera a su alcance y en su poder, por si acaso se tardaba el esposo para poder entrar. No se cuidaron. Estaban muy cómodas. Estaban muy seguras en sí mismas. Estaban muy confiadas en sí mismas. De que por el mero hecho de que tenían aceites y de que eran vírgenes, iban a entrar a las bodas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El pasaje de la Escritura que nosotros acabamos de leer en Lucas 21. Aleluya. Versículo 34. Lucas dice algo parecido a lo que Mateo dice en el pasaje de Mateo 25, en los últimos versículos. El último versículo, versículo 13,
de Mateo 25 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso dice la Biblia. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero porque no sabemos ni el día ni la hora, la Biblia nos recomienda a nosotros a velar. ¿A velar por qué? A velar para que podamos hacer todo lo necesario para estar preparados. Todo lo que esté en nuestro alcance para estar preparados. Porque el Señor Jesucristo viene a levantar la iglesia. Él dijo a los discípulos, y cuando se lo dijo a los discípulos, nos lo dijo a todos nosotros, que Él se iba, pero regresaba para tomarse a sí mismo. O sea, está hablando, cuando dice tomarse a sí mismo, está hablando de tomar a su cuerpo, porque la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Entonces Él dice, vendré a tomarme a mí mismo, o sea, mi cuerpo, para que donde yo estoy, qué precioso dijo eso el Señor Jesucristo, para que donde yo estoy, donde siempre ha estado, oh, gloria a Dios, vosotros también estéis. No se había ido todavía y dijo, para que donde yo estoy, porque el Señor Dios Todopoderoso siempre habla en esos términos, yo soy, yo estoy, aleluya. Gloria al Señor. El Señor vive en un eterno presente. En Dios no existe el pasado ni existe el futuro. Es un eterno presente. Y eso para nosotros es un poco complicado de entender porque nosotros vivimos y somos, ¿cómo se llama? Ambientalizados y dirigidos y condicionados por el tiempo y el espacio. Pero el Señor no. Dice, yo soy y yo estoy. Gloria a Dios. Velad, le dijo, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. En relación a eso mismo, Lucas dice, mirad por vosotros mismos. Algo que no hicieron las 5 vírgenes insensatas. Las prudentes sí velaron por sí mismas. Y las insensatas no lo hicieron, no velaron por sí mismas. Y cuando llegó el momento, le dijeron a las prudentes, dadnos aceite. Hermano, la salvación es individual. Cada persona tiene que hacer lo necesario para poder entrar. Cada persona tiene que hacer lo necesario. La salvación no se hereda. El perdón de pecados no se hereda. El rapto de la iglesia no es un regalo que se hereda. Eso tiene que cada persona buscarlo. Cada individuo tiene que buscar la salvación, arrepentirse de sus pecados para poder ser salvo. Cada persona tiene que prepararse, aleluya, para poder irse en el rapto. Cada persona individualmente. Las prudentes, porque eran prudentes, porque sabían lo que estaba a punto a ocurrir, ellas se prepararon. Vamos a prepararnos por si acaso se tarda el esposo, el aceite nos dure. Aleluya. El aceite en la Biblia nos habla a nosotros de la unción santa. Y la unción santa nos habla a nosotros de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nadie puede disminuir al Espíritu Santo. Inclusive la Biblia dice que Dios no da al Espíritu por medidas. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, que nosotros tenemos, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, que nosotros tenemos la unción del Santo. Pero la misma Biblia que dice que tenemos la unción del Santo, también dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la salvación. La misma Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que puede llegar un momento, un día, un momento que nosotros inclusive podamos perder la presencia del Espíritu Santo en nosotros por causa de nuestra negligencia. O que por causa de nuestra negligencia nosotros tengamos que entrar a la gran tribulación.
Y en la gran tribulación, entonces, para poder ser salvo, tener que dar la vida por Cristo para poder ser salvos. Yo no tengo ningún interés de entrar a la gran tribulación. Si hay algún cristiano que tiene interés para entrar a la gran tribulación, después me explica. Después, cuando si acaso nos vemos en la eternidad, me explica cómo fue. Pero no tengo ningún interés de entrar a la gran tribulación. Yo quiero irme en el rapto. Amén. Yo quiero oír el sonido de la final trompeta. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero oír ese sonido glorioso. Aleluya. De la final trompeta. Que la Biblia dice que cuando suene ese sonido, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos en ese momento, seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Gloria a Dios. Pero para que eso suceda, el Espíritu de Dios nos advierte. Lucas 21:34, mirad por vosotros mismos. Y lo dice de esta forma, como le dijo el Señor en el capítulo 25 de Mateo, velad. Lucas nos dice, mirad por vosotros mismos, para que nosotros podamos estar preparados para ese día. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Hermanos queridos, la glotonería está relacionada con el aspecto físico. La glotonería es el comer excesivamente. Y el que come excesivamente y no se cuida, usted sabe que sube mucho de peso y se enferma físicamente, porque no tiene control, no puede controlar el dejar de comer o el comer normalmente. Porque es glotón o glotona. La glotonería está relacionada con el aspecto físico, con la biología del cuerpo, por la razón que fuere. Pero aquí no está hablando de glotonería, aquí está hablando de glotonería física, está hablando de que vuestros corazones, está hablando de la parte interior. Está hablando de la parte espiritual nuestra. Y la Biblia, cuando habla de la parte espiritual nuestra, para referirse a esa parte espiritual, lo mismo al alma que al espíritu, usa la palabra corazón. Y a veces usa la palabra corazón para hablar del espíritu y a veces la palabra corazón para hablar del alma. Por eso dice ahí que vuestros corazones, y yo pienso aquí, que cuando usa el corazón en este pasaje de la Escritura no se está refiriendo al espíritu, porque el espíritu nuestro siempre está presto para adorar a Dios. Eso dijo el Señor Jesucristo, el espíritu siempre está presto para las cosas espirituales, para orar, para adorar, para obedecer, para buscar, para someterse. Siempre está presto. Pero hay otra parte de nosotros, de nuestro ser interior, que no siempre está presto. Lo mismo se alimenta de las cosas de afuera que se alimenta de las cosas que está en nuestro espíritu. Y esa parte se llama el alma. Esa alma, la cual se compone de mente, emociones y voluntad, tiene problemas. Porque siempre está mirando las cosas de afuera, del siglo, del mundo. Y busca alimentarse, aleluya, por lo que ve. Eso es lo que dice el capítulo 2 de Primera de Juan. Cuando habla de las cosas del mundo.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Hermanos queridos, el apóstol Juan está hablando ahí precisamente de esos apetitos de nuestra alma. Los apetitos de nuestras emociones, los apetitos de nuestra mente, los apetitos de nuestra voluntad. Que si nosotros no los identificamos, si nosotros negamos que están en nosotros, si nosotros negamos la influencia en nosotros, si nosotros negamos el control que a veces tienen esos sentidos en nuestra vida, vamos a tener un gran problema, queridos hermanos. Nos puede pasar como las 5 vírgenes insensatas. Hello. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. El que toma alcohol se embriaga. La biología del cuerpo cambia porque el alcohol altera los sentidos naturales. Porque es una sustancia que aunque está en nosotros y por las frutas puede estar en nosotros, pero Dios, que es sabio, supo poner la medida correcta en las frutas para que ese alcohol nos haga bien y no nos haga mal. Nosotros tomamos las frutas y las fermentamos y le sacamos más alcohol todavía, entonces nos tomamos ese alcohol y ese alcohol altera los sentidos en nuestra biología. Pero ahí está hablando de embriaguez del corazón. Hermano, las emociones nuestras se pueden embriagar. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Por qué hay gente? Mire, hermano, ¿por qué hay gente que no pueden dormir? Hay gente que pierde noche metidos en el internet. Están embriagados con la basura que el diablo le ha puesto en el internet. Y no pueden dormir. Pasan las horas de la noche y no pueden dormir. La noche se hizo para dormir. Pero hay gente que no pueden dormir. Embriagados con esa basura que el diablo ha puesto en el internet a través de diferentes medios. Y no saben que cuando una persona pasa muchas horas ahí metido en el internet y de noche, cuando va a tratar de dormir, no puede dormir porque el cerebro está activo, no puede dormir. Tiene que apagar el cerebro. Pero las imágenes, la información que ha recibido antes de irse a acostar, están activas en su cerebro y no le dejan dormir. Eso es embriaguez del corazón. ¿Por qué cuánta cosa el mundo se inventa? La gente corre inmediatamente detrás de cuántas cosas. Eso es embriaguez emocional, embriaguez psicológica. La gente no tiene una identificación propia. Están dejando al mundo que los identifique lo que ellos son. El cristiano, hermano querido, no deja que nadie le identifique. El cristiano dice, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, yo amo al Señor Jesucristo y yo me voy en el rapto. Punto y se acabó. Por eso Lucas dice, tengan cuidado, miren por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes, que los corazones no se carguen de los afanes de la vida. Ay, hermanos queridos. Podríamos estar toda la tarde aquí hablando de afanes, identificando afanes. Que muchos afanes nosotros buscamos, ¿verdad que sí? Envolvernos en los afanes de la vida. ¿Por qué dice, mirad por vosotros mismos que no suceda eso? Porque puede venir de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Dice, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. El rapto de la iglesia va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos.
Y ese acontecimiento va a venir como un lazo sobre los que moran sobre la tierra. Solamente cuando se oiga la noticia que han desaparecido miles de personas es que se van a dar cuenta que el rapto ocurrió. No va a haber otra señal, no va a haber una bocina que el mundo va a oír. El mundo no va a oír bocinas. El mundo no va a oír trompeta. Solamente los que se van en el rapto van a oír la trompeta. Gloria a Dios. Pero para oír la trompeta es necesario que nuestros corazones no estén cargados de glotonerías y de embriaguez, porque los borrachos no oyen a nadie. Te habla con un borracho y el borracho no le oye lo que usted le dice. Porque está borracho, no le presta atención a nada. Por eso las personas que están embriagadas no oyen los sonidos. Sus sentidos han sido alterados por la embriaguez. Nosotros somos iglesia del Señor Jesucristo. Para irnos en el rapto tenemos que oír el sonido de la trompeta. Gloria a Dios. ¿Cómo entonces velamos? Dice Lucas, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Porque vienen, hermanos queridos, vienen muchas cosas. La gran tribulación, te lee el capítulo 6 de Apocalipsis, del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19. Usted va a ver las cosas que van a suceder aquí en la tierra. Hermanos queridos, eso es terrible. La Biblia dice que no ha habido un día como ese, ni no lo habrá jamás, de lo que va a suceder aquí en la tierra. Y por supuesto, nosotros a veces caminamos como si nada hubiese pasar, porque estamos dentro de la cobertura del Señor y no nada está pasando. Pero cuando comiencen a ocurrir esas cosas, queridos hermanos, Padre de misericordia. Mateo 24, 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Quiere decir que para nosotros estar listos tenemos que velar. Tenemos que velar por nosotros mismos primeramente, por nosotros mismos. Antes de velar por nadie más, velar por nosotros mismos. Yo tengo que velar por mí. Yo. Velar por mí. Y la persona que se encargue de los demás y no vele por él, se lo va a comer un caballo mellado. Velar cada individuo, cada creyente, velar por sí mismo. Ok, el Señor nos da a nosotros otra advertencia y otra instrucción. Si el padre de familia supiese a qué hora habría de venir el ladrón, entonces velaría. Pero nadie sabe cuándo viene el ladrón. Por eso es que hay ladrones, porque nadie sabe cuándo viene el ladrón. Pues si supiéramos cuándo viene el ladrón, se eliminaban los ladrones. Pero nadie sabe cuándo el ladrón va a entrar. Y como nadie sabe, pues no puede estar 24 horas despierto, 48 horas, tantas horas despierto velando el ladrón. ¿Te fijas? Uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer cosas y ahí es que el ladrón se aprovecha y entra. Pero en el aspecto espiritual, él está hablando y dejaría y dice, no, el padre de la familia velaría y no dejaría minar su casa. Minar es robar. Cuando alguien entra a robar, eso es minar. ¿Qué dice la Biblia de quién es el ladrón? No, exacto. No dice la Biblia que Satanás es ladrón. Él viene a robar, a matar y a destruir. Pero la Biblia nos dice a nosotros que si nosotros velamos, no dejamos que nos roben. Entonces, hay que velar por las artimañas del enemigo. El apóstol San Pablo dice, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo.
El diablo no viene a jugar con usted, el diablo viene a matarte, viene a robarte la bendición, a robarte la paz, a robarte la salvación, a robarte la relación con el Señor, a entretenerte para que pierdas el aceite. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que velar, eso es todo, hay que velar. No se sabe cuándo viene el ladrón. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. ¿Cuándo viene? No sabemos si viene en la mañana, si viene al mediodía, si viene en la tarde, si viene en la noche, si viene a la medianoche, si viene en la madrugada. No. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Entonces, pues, como no sabemos, hay que velar. Eso dice Marcos también. En adición, Marcos dice, en Marcos capítulo 13, del 35 al 37, dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Palabra de Dios, hermano. Pero no durmiendo físicamente, porque puede ser que en un lugar de la tierra alguien esté despierto, pero en otro lugar de la tierra alguien está durmiendo. Inclusive el Señor dijo claramente esa palabra. Dice, dos estarán en una cama durmiendo, uno será tomado y otro será derramado. Quiere decir que no es dormir en el aspecto físico. En el aspecto físico hay que dormir. Pero Él está diciendo que venga de repente y os halle durmiendo. O sea, os halle como las 5 vírgenes insensatas. Se quedaron dormidas. No, se descuidaron y no llevaron aceite extra. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor en ese versículo? Lo que a vosotros digo, a todos digo. Léalo ahí, versículo 37. Lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. ¿Quiere decir que tenemos que velar? ¿Quiere decir que tenemos que velar por nosotros mismos? Asegurarnos que la unción está fluyendo, la unción y las actividades que nos ayudan a mantener la unción fluyendo, como la oración, la consagración, el ayuda, la obediencia a la palabra, la sujeción a la palabra nos ayuda a que la unción se permanezca, la obediencia a la palabra nos ayuda a que la unción esté fluyendo. Velad, hermanos queridos, velad para que hagamos caso omiso a las exigencias de nuestra naturaleza humana caída que nos dice, que nos exige que nos embriaguemos con los afanes de la vida, que nos envolvamos en los afanes de la vida, de este mundo impío. Hay otra cosa que nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. La única forma de estar firmes es, queridos hermanos, en el Señor, es obedeciendo la palabra del Señor. Eso nos hace estar firmes. La única forma de estar constante es asegurarnos de que nosotros como iglesia tenemos responsabilidad. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que nosotros somos salvos por fe. Por gracia. Es un regalo del Señor. La gracia es un regalo del Señor. Quiere decir que la salvación es un regalo del Señor. Por eso aquel que murió al lado del Señor fue salvo. En esos mismos momentos murió y se fue con el Señor. Porque la salvación es por gracia. Pero el versículo 10 del mismo capítulo 2 de Efesios nos dice a nosotros que el Señor preparó unas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en esas obras. La salvación no es por obra, es por gracia, pero la salvación se vive a través de unas obras que el Señor hizo para nosotros. No obras que nosotros nos inventamos, obras que Él hizo. Antes de crear todas las cosas, cuando estaba haciendo su plan, creó esas obras y dijo, estas son para que los cristianos las vivan. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros esas obras? Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, encontramos mandamientos, instrucciones, directrices,
encontramos ejemplos, encontramos modelos, encontramos enseñanzas que nos dicen a nosotros cómo es que se vive la salvación, cómo es que se supone que vivamos nosotros los creyentes aquí en el tiempo y en el espacio. Aquí están. No hay otro lugar, hermanos, no hay otro lugar. No hay otro lugar donde usted va a encontrar esas directrices, están en la Biblia. El único lugar donde usted las encuentra en la Biblia. Cuando usted oye a través de los diferentes medios de comunicación otro tipo de enseñanza que contradice la Escritura, acuérdese que esas no son enseñanzas de Dios, ni tampoco son para que usted viva las obras del Señor. Es para lo contrario, para que usted se aleje de las obras que el Señor creó para usted. Y en esas obras, dice la Sagrada Escritura, hay que ser constante y sonante. O sea, no es una temporada sí y otra temporada no. Es constante. Nosotros servíamos en una iglesia allá en New Jersey, donde habían algunos hermanos, había un hermano específicamente que nosotros sabíamos cuando llegaba una temporada que él se descarriaba. Y estamos llegando, ya mismo se descarría fulano de tal. Porque llegaba un tiempo de la temporada y se iba a los cultos. Cuando pasaba esa temporada, volvía y regresaba. Y toda la vida de cristiano que yo lo conocí fue así. Toda la vida de cristiano fue así. ¿Por qué la gente no presta atención a la palabra del Señor? La gente no presta atención, la gente no escudriña la Biblia, no leen la Biblia, ni prestan atención, ni preguntan sobre la Biblia para ver qué es lo que quiere decir esto o aquello, para aprender. Porque la única forma en que nosotros los cristianos vamos a ser constantes en esas obras es aprendiendo lo que dice la Escritura. Antes de irse al cielo, el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que os he hablado. No hay otra alternativa, hermanos. Y no hay otra forma. Para ser constante hay que conocer la Escritura. Nadie es súper cristiano. Nadie es un superhumano. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos flaqueza. Todos luchamos con lo mismo. La misma naturaleza humana caída está en todos los cristianos. Pero también todos tenemos al Espíritu Santo. Todos también tenemos la Biblia. Todos tenemos el nombre del Señor Jesucristo a nuestro favor. Y a todos se nos ha dado la oportunidad de hablar con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:4 dice la Escritura: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Es necesario que nosotros entendamos de una de las razones por las cuales nosotros creemos que no entramos a la gran tribulación es porque la iglesia no está en tinieblas. El mero hecho de que alguna persona se descuide, eso es otra cosa. Pero está hablando como iglesia. Pablo le habla a la iglesia. La iglesia no está en tinieblas. Hemos sido traspasados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y es necesario que nosotros nos hablemos, nos digamos: yo pertenezco al reino de la luz, yo pertenezco al reino del Hijo de Dios, yo no estoy en tinieblas. ¿Por qué es necesario hablarnos a nosotros? Eso es una de las prácticas y manifestaciones de la constancia. Hablarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una naturaleza humana que es caída, que no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede, le gusta el mundo, esta naturaleza. Entonces nosotros tenemos que continuamente hablarnos, afirmarnos y decirnos: yo no estoy en tinieblas para estar viviendo en tinieblas. Yo no pertenezco a las tinieblas para estar viviendo en las tinieblas. Yo pertenezco al reino del amado Hijo de Dios, aleluya. Por eso Pablo le escribe a la iglesia: vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que la única forma que una persona puede ser sorprendido como ladrón es si esa persona se descuidó. La persona que no está en tinieblas no va a ser sorprendido. La persona que mantiene, que constantemente es firme y mantiene su relación con el Señor, que se mantiene buscando a Dios, que se mantiene confesándose y hablándose a sí mismo de quién es como cristiano, como hijo de Dios, y viviendo, procurando vivir
conforme a las obras que el Señor hizo para nosotros desde antes de la fundación del mundo, esa persona no va a ser sorprendido como ladrón. No, Señor. No somos de la noche, tampoco somos de las tinieblas. Y como no somos de la noche y no somos de las tinieblas, dice Pablo, por tanto no durmamos como los demás que duermen. Y si no dormimos, ¿qué problema nos? Una persona que no duerme le va a dar un ataque al corazón, un ataque cerebral si no duerme. Tiene que dormir. Los adultos deben dormir por lo menos 7 horas. Si duerme 8, no más de 8 horas. Los que son ya adultos. Los que son un poquito los juveniles, los jóvenes, se les permite que duerman 8 o 9. Y los niños que mueran 9 horas. Hay que dormir. Si no dormimos, el cuerpo se afecta, ¿verdad que sí? Se afecta la biología del cuerpo. Pero aquí no está hablando de dormir físicamente, igual que embriagarse físicamente. Aquí está hablando del dormir espiritual, ¿no? Del descuido. Las vírgenes insensatas se durmieron. Se les olvidó que no habían llevado aceite extra. Y se les olvidó que el esposo venía. Y se les olvidó que si no tenían aceite extra, podría darse el hecho de no entrar a las bodas, lo cual les pasó. Se durmieron. Por eso dice Lucas, velad por vosotros mismos. Es lo mismo que dice Pablo acá. Nosotros no somos ni de la noche, ni somos de las tinieblas, sino que somos hijos de luz, hijos del día. Así que no durmamos como los demás que duermen, envueltos en cuanta cosa el mundo les provee, envueltos en esas cosas, sino que velemos y seamos sobrios. El que se embriaga está ebrio. El que no se embriaga está sobrio. El alcohol hace que nosotros nos embriaguemos. El que no toma alcohol no tiene problema de embriaguez. Yo tomaba alcohol. Y mucho alcohol que yo tomaba. Eso es una de las cosas que le dijo a mi familia que algo había pasado conmigo, fue precisamente por eso. Que me dejaron de verme envueltos en las actividades donde había alcohol. El día que yo le di mi corazón al Señor Jesucristo, ese día había en mi sistema, aparte de todo lo demás, todos los demás años, pero ese día había ya 2 cervezas en mi sistema, en ese día. En día de trabajo, un martes. La costumbre de almorzar y la costumbre de cenar y con una cerveza. Pero ese día fui al culto y le di mi corazón al Señor Jesucristo. Dios hizo algo conmigo que hasta hoy día cuando yo pienso en eso me sorprendo. El Espíritu Santo, yo no me di cuenta cuando lo hizo, pero lo hizo. El Espíritu Santo limpió mi sistema de alcohol de tal forma que yo puedo oler el alcohol de aquí a allá, bien lejos. Y lo detesto. Detesto el alcohol. Porque el alcohol altera los sentidos. El alcohol es lo que hace que salga el gorila ese que está dentro de los seres humanos. El alcohol hace que lo saque para afuera. Tu verdadero yo. Gracias a Dios por Jesucristo, aleluya, y el Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol San Pablo, seamos sobrios. Porque de la misma forma que el alcohol hace que la gente pierda en su sentido y pierdan hasta la vergüenza, y pierdan la honradez, y pierdan la dignidad por causa del alcohol. Asimismo los afanes de la vida, los afanes de esta vida, cuando la gente se embriagan en cuanta basura el diablo se ha inventado, se pierde la dignidad, se pierde la honradez
se pierde el control. Y nosotros no somos de la noche, somos del día. Velemos y seamos sobrios. ¿Por qué dice la Escritura que nosotros somos sobrios? En ese mismo pasaje de la Escritura, Pablo dice, porque nosotros nos hemos vestido de la coraza de fe. Aleluya. Nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe. Hay una contradicción, queridos hermanos, entre la coraza o un choque, un conflicto entre la fe y coraza de fe y los afanes de la vida. Hay un conflicto entre la fe y las expresiones de fe y las expresiones de los afanes de la naturaleza humana caída. Hay conflicto. Son dos polos opuestos, dos diferentes naturalezas que quieren dos diferentes propósitos. Aleluya. Habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, hermanos queridos. Nosotros somos otro pueblo. No es que somos de Marte, no. Es que somos del cielo, del tercer cielo. Nuestra morada está en el tercer cielo. Aleluya. Y la única forma en que nosotros podemos ser constantes y estar firmes es siendo conscientes de que somos del día, somos de la luz y que hemos sido vestidos de fe, de amor y de esperanza con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no somos del mundo. Cristo lo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué es que la gente cristiana insiste en lo mismo? ¿Por qué hay tantos cristianos insistiendo en lo mismo? En querer identificarse tanto con este siglo. ¿Por qué? Y no solamente quieren identificarse, sino que quieren que otros se identifiquen también. Y usan las plataformas de predicar la palabra del Señor para predicar y proyectar esas barbaridades, esas aberraciones. El Señor le envió un mensaje a la iglesia del Señor. En Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Hay 7 iglesias que el Señor le envió un mensaje. Muchos dicen que fueron 7 diferentes iglesias que estaban en el Asia Menor, donde está ahora Turquía, en el Asia Menor. Cierto. Pero también son 7 estados en los cuales la iglesia ha pasado. O 7 dispensaciones en las cuales la iglesia ha pasado. Como quiera que usted lo mire, se aplica. Tiene aplicación. Hay un mensaje a la iglesia y se lo dice a toda la iglesia del Señor. Capítulo 3, versículos 10 y 11 de Apocalipsis. El Señor le envía el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Oh, santo Dios. Algunos han dicho que esa expresión dice, por cuanto has guardado la palabra que yo o el mandamiento que yo te ordené, que te encomendé que guardaras. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Estamos hablando de qué hacer nosotros para estar preparados. ¿Verdad que sí? Hemos dicho algunas cosas. Aquí el Espíritu Santo nos dice otra. ¿Cómo estar preparados? Él le dice a esa iglesia, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, mi palabra la has guardado, la has vivido, la has obedecido, te has sometido a ella. Aleluya. Yo te voy a guardar de... Eso es muy significativo. Eso es muy significativo porque el Señor no le dice yo te voy a guardar en la hora de la prueba. No. Él dice te voy a guardar de la hora de la prueba. Quiere decir que yo te voy a guardar para que no entres a la hora de la prueba. Gloria a Dios. Aleluya.
Quiere decir que la iglesia que se va, la iglesia del amor fraternal, dentro de las demás cosas que hemos hablado del amor fraternal, esa es la iglesia que se va en el rapto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este libro no tiene sustituto. Este libro no tiene sustituto. No hay sustituto para este libro, queridos hermanos. Este libro, la revelación de Dios, la santa palabra del Señor, el único libro donde nosotros encontramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo Dios quiere que nosotros vivamos para irnos en el rapto. Cómo vivir como cristianos está en este libro. Cómo vivir para agradar a Dios está en este libro. Cómo nosotros ser ministrados y fortalecidos y preparados para ese día está en este libro, en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque este libro es la revelación de Dios para nosotros. Infalible, infalible. En este libro se puede confiar. Eso es lo que dice el apóstol San Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Oh, gloria a Dios. Quiere decir, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir. Eso es lo que hablamos esta mañana, de ese periodo de tiempo que se llama, lo conocemos como la gran tribulación, donde Dios va a derramar los juicios sobre la tierra y Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y después que pasen todos esos acontecimientos, al final de la gran tribulación viene la segunda venida de Cristo. Pero a nosotros se nos ha prometido, si guardamos la palabra y la obedecemos, se nos ha prometido no entrar a ese tiempo. Entonces, en adición a eso de guardar la palabra, ¿qué debemos hacer? Versículo 11. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál corona es? No vamos a entrar en eso. Para que ninguno tome tu corona. Hablaba hermano Samuel esta mañana de un sueño que tuvo, donde él en ese sueño le decía a un grupo de jóvenes que él vio un lugar, le decía a ese grupo de jóvenes, faltan segundos en el reloj de Dios. Segundos en el reloj de Dios. Y repetía eso en el sueño lo repetía, faltan segundos en el reloj de Dios. Aquí el Espíritu Santo dice, aquí vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Yo no sé, queridos hermanos, si usted quiere que otro tome su corona. A mí, yo voy a pelear con uña y diente que nadie tome mi corona. Eso es mío. Eso es mío. El asunto es que hay un enemigo que nosotros tenemos, que es el que quiere quitarnos la corona. Que la perdamos. Y con él no podemos pelear. Qué rico se fuera si el Señor nos diera un round. Que quitara esos poderes y me tirara a un round nada más. Pero no hay la forma de pelear. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Escritura. Entonces, dice el capítulo 6 de Efesios, entonces busca las armaduras de Dios, las armaduras espirituales, para que podamos pelear en contra de ese enemigo. Si buscamos esas armaduras y las utilizamos, Él no nos va a robar la corona. Ni nadie tampoco nos va a robar la corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Concluyo con esto. Hay una advertencia en uno de los mensajes a una de esas iglesias. Bueno, hay varias, pero le menciono solamente el mensaje a Filadelfia y el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3, 15, 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Qué es? Si no es frío y no es caliente, ¿qué es? Tibio. La tibieza espiritual, el Señor la abomina.
La tibieza espiritual le da náuseas a Dios. Él dice claramente, ojalá fuese frío. Ojalá fuese inconverso. Ojalá fueses caliente, lleno del fuego del Espíritu Santo. Pero por cuanto eres tibio, lo mismo estás allá que acá. Esa es la advertencia que nos viene dando la Biblia. Velad por vosotros mismos. Mirad que no se carguen vuestros corazones de glotonería y de los afanes de la vida. Están mirando el siglo, con los pies en el siglo y un poquito en el siglo y un poquito acá. Un poquito en el siglo y un poquito en el culto. Un poquito. Eso es tibieza espiritual. Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos queridos, ¿qué es eso? Cuando hay esa actividad física en un cuerpo físico, ¿qué es lo que sucede? Que la persona echa del cuerpo algo que le ha caído mal. ¿Verdad? Lo echa fuera del cuerpo. Aquí está hablando del mensaje a los cristianos. Yo te voy a echar de mi cuerpo. Y si Dios echa a una persona de su cuerpo, ¿qué implica eso? Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué el Señor le dijo esas palabras a esa iglesia? Él dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es autosuficiencia. Eso es autodependencia. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, el que sabe que necesita del Señor. El que sabe que no puede sostenerse por sí mismo, el que sabe que necesita del Señor para poder vivir la vida natural y la vida de cristiano, necesita al Señor. Necesita buscar del Señor, necesita consagrar su vida al Señor. Esa persona que entiende de esa necesidad en sí mismo es bienaventurado esa persona porque es pobre en el espíritu. Pero el que es autosuficiente, porque sabe mucho, porque tiene muchos recursos, porque es un super duper, la Biblia dice claramente, tú no sabes que tú eres un desbenaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, qué palabra fuerte se trata el Señor. El que piensa que es autosuficiente, que no necesita buscar de Dios, que no necesita consagrarse, que no necesita estar en los cultos, que no necesita orar, que no necesita sacar tiempo en su casa para hablar con el Señor, que no necesita estudiar la Sagrada Escritura, que no necesita obedecer lo que dice la Escritura tal y como está. Esa persona que dice que no necesita esas cosas, el mensaje es claro. Tú eres un desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Quiere decir que inclusive para esa persona hay un chance, hay una oportunidad de arrepentimiento y de cambio. Compra de mí oro refinado, porque el Señor es misericordioso, hermanos. Y aunque aparezca un cristiano que es descuidado o como las 5 vírgenes insensatas o que esté envuelto en los afanes de la vida y sea descuidado en su cristianismo, aunque pase eso, el Señor en este tiempo, en esta dispensación, le da la oportunidad de que compre oro refinado en fuego. ¿Por qué el oro refinado en fuego? ¿Qué hace el fuego al oro? Purifica. Y en la purificación, ¿qué sucede con el oro? Al ser purificado, limpia. El valor del oro sale a la superficie porque se quitaron las impurezas. El oro refinado es tipo de la fe refinada. Pero ¿cómo el Señor refina nuestra fe? De la misma forma, con fuego. Eso dice la Biblia claramente. Para que seáis ricos y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. No vamos a mencionar eso, solamente vamos a dejarlo ahí. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso
y arrepiéntete. El arrepentimiento no es solamente para los que no han recibido a Cristo como Salvador. El arrepentimiento es para aquellos cristianos, inclusive, que han pecado, que se arrepientan. Aquellos cristianos que se han descuidado, que se arrepientan. Aquellos cristianos que han descuidado su relación con el Señor, que se arrepientan. El arrepentimiento siempre trae de parte del Señor tiempos de refrigerio. Entonces esas cosas nos hablan a nosotros de cómo prepararnos para el rapto, sí. ¿Cuándo viene el Señor? El día ni la hora nadie lo sabrá. Pero sí sabemos que para toda aquella persona que está preparada y que busca prepararse, que se consagre, que se ha consagrado y que anhela consagrarse, y que anhela estar lleno de la presencia del Señor, que busca obedecer las sagradas escrituras, vivir conforme al libro de Dios, esa persona va a oír una trompeta, el sonido de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos juntamente con ellos transformados. Aleluya. Seremos vestidos de la misma gloria que el cuerpo de Cristo tiene. Imagínense, hermano, imagínense por favor, use la imaginación. El Señor, uno de los sentidos de nuestra mente es la imaginación. Use la imaginación, hermano, de ese día glorioso cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, de estos corruptos sea vestido de incorrupción, aleluya. Este cuerpo de muerte sea vestido de vida eterna, aleluya. Esta limitación no va a tener ya ninguna limitación, aleluya. Vamos a ser vestidos de la misma gloria que el cuerpo de Cristo tiene. A tal punto que le veremos tal y como Él es. Como Él es ahora, así le veremos. Porque tendremos la misma naturaleza física. Ya tenemos la naturaleza espiritual porque nuestro espíritu ha sido transformado y el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. Pero la naturaleza física y los problemas que ahora nosotros tenemos del alma, allí no vamos a tener esos problemas del alma. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué glorioso eso, hermano. Qué glorioso. Yo no me quiero morir, pero si esa es la única forma que yo me voy a adelantarme a alguno de ellos, pues sea tu nombre glorificado, Señor. Yo quiero irme en el rapto. Amén. Pero no le tengo miedo a la muerte tampoco. No sé que alguien le tiene miedo a la muerte. Si le tiene miedo a la muerte es necesario que mire la Escritura. Mira la Escritura. Amén. Para que deje de tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es una puerta que se abre para tú venir a disfrutar de esa gloria. Antes sí tenían miedo a la muerte por causa del pecado. Y dice la Escritura que por el temor a la muerte estábamos sujetos a esclavitud. Pero hemos sido librados de la esclavitud. Cristo nos libertó. Esa es la libertad que habla la Biblia. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ni del diablo, ni del mundo, ni de la carne. Ahora somos hijos de luz, hijos del día, hijos del reino, hijos de Dios Todopoderoso, hijos de Cristo Jesús. Somos los hijos de Cristo. Somos sus hermanos. Aleluya. Tantas cosas lindas que habla la Biblia de nosotros, ¿verdad que sí? Qué día glorioso nos espera a nosotros. Qué día glorioso nos espera. Vale la pena, queridos hermanos, negarnos. Como dice Pablo en Filipenses 2, del 5 en adelante. Negarnos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y negarnos. Cierre sus ojos, hermanos. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias infinitas, Altísimo, porque tú has hecho algo tan glorioso por nosotros, que a veces se nos hace imposible comprender. A veces buscamos la forma de comprender
con nuestra limitación y no comprendemos por lo glorioso, inefable de lo que tú has hecho para nosotros, Señor. No solamente perdonar nuestros pecados y limpiarnos y darnos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sino de lo que hiciste también para que después podamos disfrutar de lo que hiciste por nosotros allá, por toda la eternidad. Y solamente lo hiciste por gracia. Por tu mera gracia lo has hecho, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a entender esta gran verdad y aprender a negarnos, aleluya, a nosotros mismos. Aprender a negarnos y a renunciar a las exigencias del siglo, a los ofrecimientos del siglo, a negarnos, Señor, a lo que nos pide esta naturaleza humana caída, para que disfrutemos de esos ofrecimientos del siglo y que nos consagremos cada día más a ti, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ayúdanos, Padre de gloria y de misericordia, Dios bueno, Dios santo, Dios justo, Dios de bondad, Dios de poder, Dios de plan, Dios de propósito, Dios que desea, aleluya, desea ya consumar la redención de los santos. Por eso vemos esos acontecimientos en el globo terráqueo, porque la misma creación gime a una porque desea ver ya consumada esa redención gloriosa en nosotros. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y damos toda honra. Padre Santo, ahora y siempre, buen Dios. Amén y amén.